La mitocondria es un organelo presente únicamente en las células eucariotas. Su descubrimiento fue paulatino y en ese proceso participaron muchos investigadores que le iban asignando diferentes nombres. Sin embargo, el término mitocondria, que es el que logró mayor éxito, fue propuesto en 1898 por el microbiólogo Carl Benda. Con base en la teoría de la endosimbiosis, hace unos 2.000 millones de años, una célula eucariota anaerobia capturó bacterias aerobias, las cuales no fueron degradadas, sino que se estableció una relación endosimbiótica. A través del tiempo, esas bacterias atrapadas se evolucionaron en el citoplasma y se convirtieron en mitocondrias. La mitocondria tiene forma ligeramente alargada. Su tamaño oscila entre 0.5 y 1 micrómetro de diámetro y puede tener hasta 7 micrómetros de longitud. Está formada por una membrana externa, una membrana interna, un espacio entre ambas membranas y un compartimiento interno llamado matriz. La membrana externa es una bicapa lipídica que contiene proteínas llamadas porinas, las cuales forman poros que permiten el paso de iones, metabolitos y muchos polipéptidos. Esta membrana realiza relativamente pocas funciones enzimáticas o de transporte. Por su parte, la membrana interna posee pliegues llamados crestas que contienen numerosos módulos, cada uno de los cuales incluye proteínas de la cadena de transporte de electrones y un complejo enzimático llamado ATP sintasa que cataliza la síntesis de ATP. Entre las membranas externa e interna hay un espacio que contiene líquido con una alta concentración de protones que resultan del bombeo de estos por los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria. Por su parte, el espacio central de la mitocondria, que está limitado por la membrana interna, se encuentra lleno de una sustancia semilíquida llamada matriz mitocondrial que contiene iones, metabolitos, ADN y ribosomas, principalmente. Las funciones de la mitocondria son las siguientes. 1. Respiración celular. La respiración celular es la principal función de las mitocondrias y consiste en la metabolización de nutrientes para generar energía en forma de adenosíntrifosfato, es decir, ATP. Cada célula contiene unas 2.000 mitocondrias, pero el número de estas es mayor en las células que requieren más energía. La glucosa es el sustrato preferente y el nutriente energético universal de las células eucariotas, pero las mitocondrias también pueden obtener energía de la metabolización de ácidos grasos y aminoácidos. Finalmente, todos los nutrientes acaban formando acetilcoenzima A, que es la sustancia de partida para el ciclo de Krebs, que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. En el proceso de obtención de energía, una parte de la metabolización de la glucosa ocurre en el citoplasma, donde se degrada mediante la glucólisis, que da como resultado 2 moléculas de piruvato por cada molécula de glucosa. En este paso se obtienen 2 moléculas de ATP y el piruvato obtenido es transportado hacia el interior de la mitocondria. En el ciclo de Krebs, llamado también ciclo del ácido cítrico o ciclo de ácidos tricarboxílicos, el acetilcoenzima A se degrada y da como resultado dióxido de carbono y agua, además de 2 moléculas adicionales, nicotinamida adenina dinucleótido o NADH y flavin adenin dinucleótido o FADH2, ambas ricas en electrones.
Estas dos moléculas pasan de la matriz a la membrana mitocondrial interna y ahí ceden sus electrones al oxígeno a través de la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria y crean un gradiente electroquímico que es utilizado por la ATP sintasa para producir ATP, un proceso denominado fosforilación oxidativa. El ATP sintetizado en la mitocondria es transportado al citoplasma, en donde suministra energía para los procesos celulares. El ADP y el fosfato inorgánico producidos por el uso de ATP en el citoplasma son transportados a la matriz mitocondrial para sintetizar de nuevo ATP. Es un transporte por canje. Por cada ATP que sale, entra un ADP y un fosfato inorgánico. 2. Termogénesis. En algunas circunstancias, en la mitocondria se puede producir un flujo de protones hacia la matriz mitocondrial sin que la energía del gradiente electroquímico se utilice para formar ATP, sino para producir calor. Así, las mitocondrias participan también en la generación de calor, muy importante para conservar la temperatura en organismos de sangre caliente. 3. Apoptosis o muerte celular programada. La apoptosis es un proceso programado y controlado por el propio organismo que produce la muerte celular. Conceptualmente, la apoptosis es contraria a la necrosis, que es la muerte celular fuera del control del organismo. Por ejemplo, la debida a traumatismos, infecciones o sustancias tóxicas. La apoptosis se puede generar a través de varias vías, como la vía intrínseca, que está mediada por la mitocondria, y la vía extrínseca, que está mediada por el factor de necrosis tumoral TNF. 4. Síntesis de proteínas y autorreplicación. Aun cuando la mayoría de las proteínas que se encuentran en las mitocondrias son codificadas en el ADN nuclear, las mitocondrias contienen su propio ADN con el que sintetizan algunas proteínas propias sin utilizar otros organelos celulares. Además, la mitocondria es capaz de replicar su ADN y de dividirse por fisión de forma independiente y semiautónoma a la división celular. 5. Almacenamiento de iones de calcio. A nivel celular, el calcio se encuentra principalmente en dos organelos, el retículo endoplásmico y la mitocondria. Aun cuando la cantidad de calcio en el retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso, es mucho mayor que en la mitocondria, ésta puede almacenar calcio de forma temporal y contribuir a la homeostasis intracelular de este elemento. 6. Reproducción sexual. El material genético mitocondrial se multiplica de forma semiautónoma al material genético del núcleo durante la división celular. Y lo más llamativo es que se hereda de forma diferente entre generaciones de individuos. En los organismos de reproducción sexual, como el ser humano, el ADN mitocondrial se duplica, no se conjuga, y las copias se transmiten a través de los gametos femeninos, es decir, solo lo transmiten las madres. En efecto, una característica particular de las mitocondrias es que son de origen materno, ya que solo el óvulo aporta mitocondrias a la célula original y como la mitocondria posee ADN, esta información va pasando a las generaciones exclusivamente a través de las mujeres. 7. Funciones especializadas según el tejido. Las mitocondrias de las células de algunos tejidos desarrollan funciones características de ese tejido. Por ejemplo, en el ciclo de la urea,
que tiene lugar en los hepatocitos. La formación de urea se realiza a través del ciclo de la urea, el cual comienza en el interior de las mitocondrias, aunque después termina en el citosol. Y 8. Las mitocondrias también ayudan a elaborar ciertas partes de la sangre y hormonas como la testosterona y los estrógenos.